Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Ortiz Marín, de Sexto E, y hoy les presentaré mi video portafolio de la clase de literatura con la maestra Fabiola, con las actividades que más disfruté de este semestre, en donde encontraremos trabajos que me hicieron volar mi imaginación, como la creación de cuentos y leyendas, y cuentos que me asombraron con sus historias, como Edipo Rey, Aura y El corazón del Ator. Empezamos este parcial con la actividad 2, que tiene como tema función del lenguaje, función poética. En esta actividad lo que más destacó fueron los aprendizajes de figura literaria y retórica, el lenguaje literario, la prosa y el verso, cosas que veríamos en actividades futuras. Lo que más disfruté de esta actividad fueron la creación del verso y la prosa, actividades que me permitieron plasmar aquello que estaba sintiendo en ese momento, como el vacío dentro de mí y los sueños que eran lo único bueno de las mañanas, y el no recordarlos hacía empezar mal mis días. Todo eso hizo posible esos dos textos. Cuando los terminé me hicieron sentir bien y creí que habían quedado perfectos. Después tenemos el collage, que tiene como tema la relación entre la literatura y el arte. En esta actividad me gustó mucho por el resultado que di respecto al collage. Los recortes que utilicé y los dibujos que realicé hicieron una combinación que dio como resultado un collage con un poco de todo, y que si bien no representa en su totalidad la relación de la literatura y el arte, sí se entiende que ambos conceptos están ahí. En los dibujos encuentras obras muy reconocidas, un panel de un manga de Naruto y otro que se entiende como el arte ayuda a la literatura a la hora de escribir algo. Y lo que aprendí fue esa relación entre esos dos temas, las diferentes formas en que los encuentras y cómo la literatura puede ser una obra de arte. Como tenemos la actividad video reseña, que en mi caso me tocó hacer el resumen del libro que fue Edipo Rey. Al comienzo me costó seguir la lectura, ya que usaba palabras complejas que no me permitían leerlo de forma fluida. El audiolibro fue de bastante ayuda, ya que podías tomar nota mientras lo escuchabas. El libro me gustó mucho, el giro que toma la historia me encantó, el cómo deja en evidencia el hecho de que no puedes burlar el destino, por más que intentes alejarte de él. Eso fue lo que más me encantó del libro, y por ello fue una de mis actividades favoritas de todo el semestre. En este parcial tenemos la actividad 7, que tiene como tema leyenda y mitos. En esta actividad aprendimos el origen de la leyenda y las características de la misma. Lo que me gustó de esta actividad fue la leyenda que se narra a mitad de actividad. Me pareció una leyenda muy buena y entretenida, y a su vez la tarea donde tenías que crear esa misma leyenda pero cambiando 3 elementos me pareció lo mejor, ya que, según yo, creé una leyenda que me gustó bastante, parecía bastante completa y disfruté mucho a la hora de crearla. Mi segunda actividad preferida del segundo parcial fue la creación de la fábula o leyenda. En mi caso escogimos la leyenda, ya que yo tenía una ligera idea de cómo crearla. Tenía un vago recuerdo de un momento en la historia de Torreón donde algunos chinos habían enfrentado contra el ejército de Madero. Investigué y fue difícil encontrarlo, pero lo hice. En base a esa masacre, pensé crear algún fantasma que vengara la muerte de su raza, y así fue. Y para terminar, tenía la idea de que no se recordara ese momento, ya que buscarlo actualmente es complicado, como si no hubiese sucedido esa masacre. Por ello, al final de la historia puse: se dice que aquel que lo recuerda ya no vive para contarlo. De esa forma causa al espectador ese miedo de que lo recuerda y puede morir por ello. La última actividad del segundo parcial es el video reseña de ese mismo parcial. El libro que nos tocó fue Rebelión en la Granja, que al principio pensé que iba a ser algo parecido como la película Pollitos en Fuga,
donde un grupo de gallinas trata de salir de su granja donde son asesinadas. Pero al leerlo te das cuenta que es completamente diferente y me gustó mucho. Siempre me pareció muy interesante la idea de humanizar a los animales, dándoles razonamiento e inteligencia, y cómo estos se desenvuelven en una sociedad donde son el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. Esta historia trata muy bien eso, y por eso me gustó, porque te das cuenta de que cualquier ser vivo con esas capacidades de pensamientos va a llegar tarde o temprano a ser igual o peor que el ser humano. Este ha sido el libro que más me ha gustado y el que más difícil ha sido hacerle un resumen. Tenemos la actividad 4 con el tema clasificación del cuento, donde aprendimos eso, las diferentes formas en las que encontramos los cuentos, como infantil, suspenso, terror y ciencia ficción. Lo que más me gustó de esta actividad, sin duda, fue la lectura. El corazón delator, un cuento en el que me vi concentrado desde el primer instante. La narración del hombre en el audiolibro fue estupenda, te hace sumergirte en el personaje e historia. La historia fue bastante buena, te atrapa desde el comienzo y es algo que sin duda recomendaría. Por todo ello, la tabla que realicé fue muy sencilla de contestar, ya que vienes con la emoción del cuento y todo lo haces con alegría. Sin duda, una buena actividad. La segunda actividad fue la creación del cuento, que sin duda fue la mejor de todo el semestre. Cuando empecé a pensar las ideas generales de la historia, quería hacer algo relacionado con la agencia Cuentacuentos, algo del espacio infantil, pero por más que pensaba no se me ocurría el planteamiento del cuento. Después opté por hacer algo que ya tenía en la cabeza durante hace muchos meses. Una historia de un chico deprimido con el deseo de ser feliz el último día de su vida. Y así empecé la historia, y me gustó. Quedé muy satisfecho con el resultado, ya que la historia original que tenía pensado era más larga, dándole un mejor desarrollo al protagonista e involucrando más personajes secundarios que lo ayudarían con su desarrollo. Al final resumí todo eso y me gustó bastante. Tuve varios problemas con la presentación de mi equipo, pero al final decidí hacer mi propia presentación, con un dibujo de portada hecho por mí, que si hubiese tenido más tiempo hubiese quedado mucho mejor. La actividad del tercer parcial es la videoreseña del cuento Aura, un cuento que me gustó muchísimo. Cuando empecé a escuchar el audiolibro no sabía qué pensar, pero en lo que se desarrollaba la historia ya te dabas cuenta hacia dónde iba. Y el final, aunque no sea algo inesperado, me dejó con un sentimiento durante todo ese día. Me identifiqué mucho con el protagonista, al punto de sentir lo que él estaba sintiendo. Me imaginaba cada cuarto y pasillo y los olores que te presentaba el cuento. Me sumergí bastante en él. Aún sigo teniendo esa sensación del final cada que lo recuerdo. Por ello fue mi cuento favorito entre todos los que leí en este semestre. Todas estas actividades las disfruté como ninguna otra, tanto de la materia de literatura como de otras materias. Me hicieron explotar mi imaginación y me ayudaron a darle un rumbo a mis motivaciones y darme cuenta de lo mucho que disfruto escribir. Cada libro que leí para la actividad de videoreseña me encantó, al punto de querer seguir haciéndolo, proponiéndome leer un libro a la semana y hacerle un resumen, al igual que mis ganas de continuar ese cuento llamado Dream, que había dejado para no distraerme de mis obligaciones como alumno. Sin duda, aprendí muchísimo y me llevaré lo mejor de esta materia para siempre. Mi nombre es Sergio y gracias por su atención.